¿Ya? En el fondo mide la velocidad de forma indirecta, al medir la variación doble. ¿Ya? O sea, para que no se le enrede, el ecosonda mide solamente el tiempo que transcurre entre la onda viaja y mientras el fondo volver. En cambio, la corredera doble lo que mide es la variación de frecuencia. Esa variación de frecuencia se produce por este efecto doble. Va a ser distinto si el buque está detenido, a si el buque va avanzando. ¿Ya? Si el buque va avanzando, las ondas que llegan con frecuencia más alta que la frecuencia con que se transmitió. ¿Se comprende esa idea? Aquí hay dos modelos, tipos de corredera. Perdón, me retrocedo en esta. La corredera, la de la derecha, que es el 70, son dos correderas Furuno. Tiene solamente dos, se ubican dos asas, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Pero corrige igual el pitch y el roll, que es el efecto más importante, porque si el coseno, si el ángulo es menor, pero el otro lado va a ser mayor. Y de esa forma va conversando el tema. ¿Ya? Esto creo que se lo mostré, más o menos el equipamiento, los tipos les dije que la correa doble uno la puede usar para medir velocidad respecto al agua en la capa. ¿Se recuerdan que la capa, o sea, el mar, dependiendo, primero hay una zona externa, donde el agua está tan revuelta que la temperatura se revuelve y usted baja en profundidad y la temperatura es parecida, varía muy poco. Después de esa, cuando ya pierde efecto este revoltijo que hace que sea externa, tenemos una termoclina. ¿Qué significa eso? Que es sensible a la temperatura. A medida que la profundidad aumenta, disminuye la temperatura y a menor temperatura, menor velocidad. Y después, no es que sea exacto, una línea, pero empieza a variar lentamente y después hay una capa que es muy influida por la sal. A mayor profundidad, mayor salinidad, y la salinidad tiene un efecto mucho mayor en la velocidad. Entonces empieza a aumentar la velocidad a medida que aumenta la salinidad por la mayor presión. ¿Ya? Pero en la capa superior, que es la capa isotérmica, se produce un rebote que es mayor que el de las otras capas. En todas las capas rebota un poco la energía, pero aquí es notorio. Y aquí, en la primera capa, es relativamente importante el eco que se recibe. Y por lo tanto, la correa Doppler puede perfectamente medir, pero respecto al agua. Ya no respecto al fondo y por lo tanto es una velocidad relativa. Les voy a hacer una pregunta. Si ustedes van en un tren, ¿ya? Y la velocidad con que ustedes caminan, va a cambiar, no la medido, pero supongamos que son 5 kilómetros, son 5 metros por segundo, para hacerla más. Y el tren va viajando a una velocidad altísima, ya supongamos de 300 metros por segundo. ¿Ya?
Entonces, usted, respecto a la Tierra, se avanza, irían avanzando a 303 metros por segundo. Si van hacia la parte trasera del tren, tendrían que a los 300 metros por segundo restarle 3. Por lo tanto, serían 297 metros por segundo. Esa sería la velocidad de ustedes real respecto al fondo. Pero obviamente ahí no tiene ninguna importancia la velocidad. Ustedes no se van corriendo a 303 metros o a 300 metros para adelante. Están caminando a 3 metros por segundo o a la velocidad que sea. ¿Se fijan? Bueno, en el agua pasa lo mismo. Idealmente es bueno en la geografía, cuando uno va navegando, tener claro cuánto es la velocidad respecto al fondo. Pero, por ejemplo, si ustedes están en una maniobra de hombre al agua, el hombre se cae en el mar está sujeto a las corrientes, a los oleajes y los demás, igual que el buque. ¿Qué velocidad preferirían? ¿Cuál velocidad les va a servir más? ¿Respecto al agua o respecto al fondo? ¿Respecto al agua? El agua. ¿Y por qué? Pasa la corriente que ya, porque el agua le va la madera. La razón de por qué es porque la referencia con que se mueve el hombre que cayó al agua o el barco es la misma. Y por lo tanto, si el hombre se mueve, nos movemos los dos iguales. Por lo tanto, es importante la velocidad respecto al agua. ¿Ya? Pero, obviamente, en una maniobra de ataque, donde puedo tener muchas corrientes, viento y otras cosas más, me interesa cuánto avanzo o me alejo y a qué velocidad del muelle donde tengo que atacar. Y ahí, por supuesto, que es mucho más importante. Dime. A la corredera igual le afecta a los curvas que viene siendo río canales. Ambas corredoras están afectadas, ¿ya? Pero no lo afecta mayormente a la corredera, salvo que esté sucia, a una corredera, a ninguna de las dos corredoras, ¿ya? Lo que sí, esas aguas turbias que pueden ser por algas, por cardúmenes de sardina o de peces chicos, lo que sea, eso va a generar interferencia y va a reducir la sensibilidad del receptor de la correa. ¿Ya? A ver si tenemos tiempo y les explico un poco después el radar. El radar es muy importante y uno estudia el efecto del clave. Cuando uno habla de todos estos ruidos, que a lo mejor es lo que usted me pregunta, uno normalmente, los receptores de correa tienen una opción para controlar el clave. Darle más o menos ganancia o al revés. El anticlave le va restando ganancia, en este caso a la correa. ¿Ya? Pero efectivamente sí, les puede afectar, pero en general, salvo que sea que esté en el límite de la profundidad, y por lo tanto en vez de ser 200 metros, a lo mejor ya sobre 180 debido a toda esta interferencia, ya no es capaz de detectar bien. Salvo eso, en general la correa no deberá haberse afectada por efecto de esta interferencia. ¿Ya? Como sensor para medir velocidad. Y a lo mejor, si no puede medir velocidad respecto al fondo, sí va a poder medir velocidad respecto a la primera capa, que normalmente tendrá 10, 20 metros, ahí en cilindro. ¿Ya? Puede que haya 10 metros, pero el fondo puede que tenga 800 metros. Entonces,
obviamente me interesa seguir usando esa correa. ¿Ya? ¿Me explico? No voy a Sí, saltar. profe, gracias. Ya, oye, no voy a saltar. Creo que lo vimos el tema de la operación de mantenimiento, ya estos dibujos, que son más bien ilustrativos para que estén claros. Y dejé pendiente, y aquí no lo hicimos, el calibramiento correcto. Aquí, por favor, presten mucha atención, porque normalmente cuando a cualquier alumno uno le muestra fórmula o número, se complica. Y el calibramiento Correa es, yo diría, uno de los cálculos más fáciles de obtener. Es simplemente multiplicar velocidad o distancia de correr por este coeficiente K, que es el error de correr. ¿Ya? Y nosotros vamos a ver cómo obtener ese coeficiente K. ¿Ya? Una correa moderna puede que tenga un coeficiente igual a 1. ¿Ya? O sea, se autocalibran. Hay métodos modernos hoy día donde los sistemas se autocalibran, pero en las correas más antiguas no se autocalibran y uno tiene que conocer el error que tiene. Y como ustedes probablemente estén en buques de diferentes años de confección, cada vez que se encuentren con correas no tan buenas. ¿Ya? Entonces, para el calibramiento de correa, obviamente, tal como está puesto en el primer párrafo, va a depender del tipo de sensor que se esté usando. Todas las correas tienen un error. Ojalá el error sea 0, y en ese caso, cuando el error es 0, el coeficiente correa es igual a 1, o cuando está muy bien calibrado. Y obviamente los procedimientos particulares de cada correa normalmente están indicados en los manuales. Lo que vamos a ver es el tema de la milla medida, que es un procedimiento estándar, que igual lo van a poder usar, y por último no puede servir, porque puede que la correa se autocalibre, pero si usted hace una milla medida con por ejemplo, una correa doble que se supone que se autocalibra, ustedes pueden comprobar si está realmente calibrado o no. ¿Ya? Y a lo mejor tendrán que considerarle un error de correa y calcular el coeficiente. ¿Ya? Entonces, vamos a explicar lo que es la milla medida. En el fondo es una distancia conocida que mide una milla exacta. Yo en Chile, como marino, conozco dos, deben haber más, pero conozco dos millas medidas. Una en la isla Quiriguina, donde hay 4 filaciones, o sea, dos pares de filaciones separadas una milla, y hay otra, alguien que estaba en Punta Arenas, en un lugar que se llama Río de los Ciervos. Ahí también hay una corrida para hacer milla medida. Hay dos filaciones. ¿Ya? Entonces, estas desfilaciones, cuando se alinean, indican el punto en que uno tiene que iniciar la corrida, y ahí avanza hasta el siguiente par de desfilaciones. Cuando se alinean, hay un gritato y registra la distancia que marca la correa. Marca el top inicial, anota la distancia, marca el top final y anota la distancia, y con eso yo puedo saber cuál es la distancia de correa. No significa que sea la distancia real. Para eso yo quiero calcular el coeficiente. Ahora, en este caso, como son dos desfilaciones, la distancia real es una milla, perdón. ¿Ya? Esa es la gracia que tiene la milla medida, que es una milla exacta. Entonces, como uno sabe cuál es la distancia real, uno puede obtener el coeficiente, porque también va a poder leer cuánto es la distancia
de correa. ¿Ya? ¿Me explico? Normalmente, sobre todo en los canales, la critiquina, en los lugares donde suelen estar las correas, puede que haya corriente. ¿Ya? Si ustedes no lo hacen en los momentos de estoa, cuando la corriente es mínima, y eso lo pueden ver en la tabla marea. Si no lo hacen en momentos todos, tendrán que hacerlo porque andan apurados y justo en el momento que pueden hacer la corriente, bueno, les recomiendo siempre hacer al menos 2 patas de vuelta al contrario. ¿Por qué? Porque si la corriente a favor, la pata de vuelta en contra va a tener la corriente en contra. ¿Ya? Aquí este diagrama ilustra qué es lo que es la milla medida. Uno puede hacer varias patas, entonces uno planifica la milla medida de manera que cuando navega la milla sea lo más estable posible. ¿Ya? Ojalá con el timonel más caperuso, más bueno, que le meta menos caña. ¿Por qué? Cada grado de caña que uno le mete le produce un freno al motor. Entonces, obviamente, eso va a afectar a la velocidad. Porque puede atornillarlo muy bien la velocidad que corresponda, pero si a frenazo, a tumbo y tumbo, va a marcar una velocidad menor. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Me entienden todos los que están en las pantallas cómo esto es la medida? Pregúntenme por favor, porque esto es súper sencillo, pero es importante que lo tengan claro. Como pilotos tienen que tenerlo claro. ¿Ya? Seguimos. ¿Alguna recomendación? Algo de esto le acabo de decir. Obviamente, en las áreas va a depender. Si el buque tiene, por ejemplo, una caída, si el buque tiene un reversivo muy grande, tendrá que ver si le sirve la de prueba observa, de todas maneras le va a servir, porque es bastante alto, ahí en la zona del espectro donde está puesto. ¿Ya? Pero obviamente va a depender del área donde uno hace la milla medida. Hay que tener tiempo, ¿ya? Porque, por ejemplo, las correas más viejas, a veces es conveniente calibrarla a diferentes velocidades. Algunas correas admiten el calibramiento, uno se lo introduce mecánicamente o digitalmente, hace más moderna, y sola corrige. Entonces le va entregando uno las distancias o velocidad de correa que son lo más cercanas a la verdad. Y si yo la puedo autocorregir, obviamente me conviene andar con la correa lo mejor calibrada posible. ¿Ya? Sí, profe, queda claro. Ya. Segundo caso. Supongamos que mi buque navega 10 nudos reales. Puede que yo tenga una. Ya de tanto navegar, tengo claro que cuando en la máquina me dice va a tantas revoluciones, ya, y por lo tanto va a 10 nudos, entonces ya, supongamos que hoy hay 10 nudos, mi coeficiente ya lo calculé en otra oportunidad, que era igual a 1,05. Entonces, ¿cuál es la velocidad que debiera indicar la correa? ¿Ya? Entonces ahí está puesto. La velocidad de correa es igual a la velocidad real dividido por K. Va a ser igual a 10, que es la velocidad real, dividido por 1,05, que es el coeficiente,
era en este caso 9,52 nudos. ¿Se comprende este ejemplo? Si a la gente le complica, por favor díganmelo. Normalmente cuando uno conoce algo, a uno es fácil, pero el que lo está aprendiendo es todo complicado y a lo mejor es fácil también, hasta que lo aprende. Ya, estamos con el caso 2. Y ustedes están en el número 3 también. Ya, el Google también navega 10 nudos, pero por correo. Ajusté la velocidad cuando ahí la persona encargada en el puente me dice, estamos dando 10 nudos. Listo. Mantenga esa RB. Y sigo dando antes y también tengo calculado mi coeficiente, en este caso 1,05. Entonces, ¿cuál va a ser la velocidad real? Es tan simple como velocidad de correa, que ya la sé, que es 10, lo multiplico por 1,05. ¿Ya? A la prueba podemos buscar la fórmula. ¿Sí? ¿Ya? Y aquí, para que se entretenga, antes de esto es un ejemplo cómo uno puede tabular esto para diferentes velocidades. ¿Ya? Uno va marcando las diferentes lecturas y va anotando el correspondiente coeficiente correcto. Pero que se puede volver un poquito al anterior, al ahora. Gracias. ¿Ya? Esto simplemente está mostrando, estoy tabulando los datos que obtuve a diferentes velocidades y con las lecturas correspondientes de correo. ¿Ya? Uno también, como bien, ¿cuál video? Tú que me dijiste la velocidad, medir. Como yo podría perfectamente calcular la velocidad real sabiendo que estoy haciendo una distancia determinada por el tiempo. ¿Ya? Conozco la distancia, conozco el tiempo, lo medí con cronómetro y puedo saber la velocidad. ¿Ya? Esto, algunas reglamentaciones. Obviamente, si el chanchito en la máquina está haciendo pruebas, mientras prestándose que porque tiene tiempo, está navegando la vía media, no puede dejar las cosas, está cambiando la RB. ¿Ya? Entonces, es importantísimo que la velocidad sea constante, que no varíe. Y el segundo punto, obviamente navegar en línea recta. ¿Ya? Si yo caigo inmediatamente después de que se acabó la milla,
lo más probable es que voy a tener que echar a tumbo en la pata. Entonces, ojalá me salga un buen tiempo y eso va a depender de cada boca y me estabilice con el rumbo, ¿ya? Cosa que todo el team que mide el coeficiente listo para apuntar. Porque hay un mirando el vigía ahí justo cuando se enfilan las dos enfilaciones, son dos balizas, dos mollas, lo que sea, top. Y cuando parte el top, hay un hombre apostado en la correa y registra el dato de la distancia correcta. A lo mejor otro que haya registra el tiempo. Inicia el cronómetro. ¿Ya? Y después sigue navegando estable, sin cambio de máquina y se invita al top nuevamente cuando se vuelven a afilar el segundo par de enfilación. Lo que está en tercer parte, si el buque va navegando, cuando cae pierde velocidad, ¿no es cierto? Supongamos que voy a 15 nudos en una dirección y después voy a dar una vuelta, obviamente pierdo velocidad, entonces el buque, la distancia a navegar va a depender también del tiempo que cada buque va a tener para recuperar su velocidad. ¿Ya? De manera a iniciar la pata justo cuando ya, o sea, no justo, ojalá antes, cuando la velocidad ya se ha recuperado. La recomendación 4 de no meterle mucha carga. ¿Ya? Obviamente, si le meto más caña, va a frenar más el buque, después le va a costar más recuperar la velocidad inicial. Y lo mismo para la caída me sirve para disminuir los cambios de velocidad, le meto poca caña, en la pata ojalá no tenga que meterle caña. Y ojalá la variación es mínima. Y la última recomendación ideal es que no haya viento y mal calor. Porque si hay mucho viento, me va a afectar. Y si el viento además es variable, más me va a afectar. Porque si por último el viento fuera constante, me va a afectar en las dos partes. Pero aquí no, porque aquí me puede afectar en un momento más que en el otro, entonces no sería un buen momento para medir. ¿Ya? Y aquí, por favor, les pido que hagan estos ejercicios y me van avisándome que están listos. Y si no entienden cómo se hace, me preguntan. ¿Ya? Pero quiero que hagan cada uno de los ejercicios. Disculpe, este archivo lo envió el correo. No, esta última, esta cuestión se la corregí, pero se lo voy a enviar. Ah, bien. Les voy a enviar un resumen que hice, pero no le mostré el resumen porque lo vimos en directo, pero en ese resumen le coloqué, ¿ya? Les voy a enviar el resumen porque en el resumen además recuerdo el tema de las capas y cómo haría la velocidad del sonido en el agua con diferentes profundidades. Eso se lo pasé cuando vimos el ecosol. ¿Ya? Así que por favor, partan haciendo esto. Me imagino que todos tienen calculadora o celular con la calculadora a mano. Si alguien no tiene, yo lo único que le recomendaría es que ojalá
lo tengo, porque hoy día no andar con calculadora. Nuestros tiempos son donde uno tiene que tener toda la información a mano. Y ustedes son de las generaciones que tienen celulares, hay aplicaciones donde uno puede obtener vistas mejoradas. Obviamente yo no tengo control de lo que pasa detrás de la pantalla, pero a medida que aquí 1, 2, 3, 4, son 5 alumnos que están presenciales, vayan quedando listos, ahí voy a aclarar con ellos las dudas que hay. ¿Ya? Salvo que alguno de ustedes me haga una pregunta puntual. Disculpen, Dime. ¿usted podría explicar nuevamente cómo se da el resultado del ejercicio? Que por la señal anteriormente no puede entenderlo bien. ¿El coeficiente K siempre es 1? ¿El coeficiente K siempre es 1? No, el coeficiente K va a ser 1 solamente cuando la correa esté calibrada. Permiso, voy a sacar esta página porque creo que aquí está bueno. ¿Ya? Voy a sacar ¿Podría colocar la fórmula, por favor? sí, ahí el cuarto párrafo, ahí está la fórmula. ¿Ya? ¿Lo copiaste o no? Sí, gracias, profe. ¿Ya? Entonces, volvemos ahora. ¿Están todos claros cómo se obtiene el coeficiente K? Acuérdense que va a ser distancia real navegada partido por distancia correr. ¿Sí? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí, no, aquí no. Sí, aquí no se la no sé, no hay. Pero que puse en Instagram, porque ya tiene que llegar, no te lo sé aquí, pero se lo envía a finanzas. Yo le hice antes de ayer. No le hice, no me acordaba. Cuando te mandé un correo ahí le hice. Ah, cuando el Profe, ¿puede poner un ejercicio de nuevo, porfa? ¿Ya? entonces tiene que haber llegado a final. ¿Ya? Ya. Perdón, ¿quién me preguntó algo? No, profe, si puede poner un ejercicio de nuevo. Ya. Ya. Gracias. Uy, perdón. Ya, aquí está. Entre la pregunta, o sea, la primera pregunta, yo le pongo 1 coma, en la parte le puse 1 punto, pero en realidad es lo mismo. ¿Ya? Me acabo después. ¿Era 1, no? No, 1,03 en la pregunta 4.
dice 1.03, puede ser 1,03. Tengo lo he hecho. No, es el. 18.2. Sí, eso es. Sí. Normalmente, cuando es mayor, la velocidad de corredera la velocidad real es menor. Sería 20 dividido por 1.1. ¿Ya? ¿Cuánto te dio? ¿18.2? Sí. Sí. Permiso, buenas tardes. Sí, buenas.
La 2, 14,2. 14.3. Sí, 14.3. La velocidad de correr. Sí, velocidad de que. Sí, pero lo subí. No, también. Debería poner un decimal. Sí, pero. Pero 28. O sea, siempre uno Quiere callar la- sobre 5, uno aproxima al siguiente. En este caso, 28, ¿Pero me dio lo mismo? 8,36. Sí, a mí sí. Entonces, el techo lo pierdo. $14.28. Tercero. Sí. 14.28 no. 4.
Vamos a ver el tiempo. ¿Cuánto ya la cuarta? En la cuarta. Tan simple como velocidad real es igual a velocidad de correa por K. Por K. Por lo tanto, si la velocidad de correa más que 18, la real debe ser. No, pero al revés. Sí, al revés. ¿Cuánto tengo? Ese. Sí, Quiere 47, ¿cómo le quiere? ¿No escribimos? No. Creo que ahí se queda un programa. Pero si no la recta, El anterior, si la gente que entraba, yo al revés. K por velocidad correa. el que era la cosa. Sí. Podría estar bien. Entonces, 18,54, sí, porque tenía 18,54, ¿no? Sí, según la fórmula anterior que sí, pues. Es 18. Fácil confundirse, no confundirse. Sí, Sí, era multiplicar. entonces no siempre la velocidad real es menor que la curva. No, a veces puede ser mayor, a veces puede ser menor. no estudió. 18,54. Por eso hay que limitar la correa, porque a veces uno anda más distancia que lo real o anda menos distancia. 18,54. Nudos. ¿Ya? ¿Estamos tres? Con los cuatro, ¿no? Faltan dos. Espinosa presente. Oye, voy a pasar al tiro, termino esto y pasamos lista. Profesor, ¿Sí? ¿usted podría explicar cómo aplicar la fórmula? Por favor, que pasa que Ya. que es enseñar y no puedo entender bien cuando lo explico. Por favor. Ya. La velocidad real es igual a la velocidad de correa por el coeficiente. ¿Ya? Y pueden hacer todos los cálculos de cada velocidad de correa o velocidad real despejando, subiendo, bajando. Eso es álgebra normal. ¿Ya? Y usted, conociendo el coeficiente K, que lo pueden calcular en base a las distancias, la medida y la de correa, es el mismo que pueden usar para calcular la velocidad. ¿Ya? O sea, la velocidad real va a ser igual a K por la velocidad de correa. ¿Ya? Distancia real va a ser igual a la distancia correa por K.
Sí, bueno. Sí, bueno. ¿Ya? ¿Estamos check? Bien, pues eso es todo. O sea, eso es lo que tienen que tener claro cómo calcularlo. ¿Ya? Voy a mostrar algunos videos. Ya, ahora voy a pasarle esta. Arreglado. O sea, el que llegó más tarde se tiene que poner los días. Oye, en todo caso, los apuntes se los pueden enviar. Entonces, ahora paso libre. Pablo Más. Juan Almonacid. Armando Aros. Camilo Armando, presente. Ahí va, Martín. La velocidad, la distancia. Fue Daniel Asensio. Rolando Briceño. Carlos Fonsea. Carlos Fonsea. El arreglado. Luis Forno. Presente, profesor. Cristóbal Jiménez. Cristian Mora. Maximiliano Valdés. Juan Beas. Presente. Patricio Villegas. Profe, a mí no me nombró la lista. ¿Quién eres tú? ¿Sebastián Espinosa? A ver, parece que Espinosa todavía no te han notado. A ver, déjame revisar nuevamente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Acá Juan Almonacid Sosa. Compañero Almonacid Sosa, un corrector. Eso es lo que estaba viendo. La voy diciendo que venía y yo lo vi a múltiples. Sí. Ya, Espinosa, a ver si está. No veo Espinosa. No, Espinosa no lo han anotado todavía. ¿Está la lista, profe, no? No, pues aquí la estoy mostrando. Aquí la estoy mostrando y no está.
Ya, voy a hablar entonces Por el favor. voy a hablar con la. Con el jefe ¿Con Carrero. el jefe Carrera? Sí, yo creo que con él. Ya, porque va a ir eso. La última, ¿quién la escribió? La última pregunta. La mandaron al grupo. Vale. Acá, ahora sí, presente, profe. Acá. Ya lo voy a ver. Ya, última vez que hablo y después ya lo considero sexto o lo arreglo. Como secretario, la secretaría se lo fue cuando era. Déjame abrir de nuevo. Ya, entonces, al Monacir Tigao ya. ¿Quién fue el último que me dijo? Sebastián Espinosa. No, Espinosa lo tengo ticado aparte porque no está en la lista. ¿Por qué no está en la lista? Eso tiene que conversarlo con el jefe Carrera. ¿Sabe quién es el jefe Carrera, no? Sí, el profesor Vargas. Guillermo Arias. Recording stopped. ¿Ya? Cualquier allá, si que llega alguien, lo vemos después del recreo. Bueno. Aquí era el recreo, nos faltan 5 minutos, 6 minutos. Vaya, salgan del recreo porque quiero conectar bien los videos, les quiero pasar unos videos. ¿Ya? Así que cortaba aquí a las 15. A las 15:40 nos cortaba aquí. 15:40. ¿Ya? Hay por otro café. ¿No lo acompaña? No, ese va a ser. Llegó de ayer. Profesor. Sí, no, porque va a ser mucho. Profesor, me Gerardo Córdoba por acá. Lo que pasa es que a mí no me han llegado los materiales que usted ha enviado. Me voy a mandar un correo, porque a lo mejor me han escrito un correo. Dame tu correo. Dámelo. Córdoba Leiva Gerardo Andrés. ¿Me lo puedes deletrear? Mi correo Sí. Deletrear. es Gerardo Córdoba Leiva @gmail.com. Gerardo Córdoba, todo junto, sin punto nada. Córdoba. Exacto. Leiva. Córdoba. A mí tampoco me llegan los correos, profe. Córdoba, Leiva. Todavía sin ningún punto, ¿no es cierto? Sí, es así, Gerardo Córdoba Leiva @gmail.com. Perfecto. Ahí tampoco me ha llegado, profesor, le dejé el correo por interno en el chat. Vamos a tratar de corregir el tiro del tema. Ya, ¿quién es el? Por el chat. Espinosa tampoco me llegan los correos. Les pido por favor que se lo traten de conseguir con el resto.
Thompson, ¿y a quién más no le llegan? Sí, le dejé el correo por el chat, profe. Profesor, consulta. Dime. El archivo de la corredera, ¿usted lo envió ya o no? Sí, ya lo envié. Ya. Oye, tómense un cafecito y aquí nos encontramos 20 páginas. Profesor, por ejemplo, Cristian Ríos, también le dejé mi correo ahí del chat, por favor. ¿Ya? Partimos. Bienvenidos a Atlántico Formación. La voz Hoy vamos a no hablar de la era mucho, corredera pero bueno. y de cómo calcular el coeficiente de corredera, el cual es un ejercicio que suelen salirnos en muchos exámenes. La corredera es un instrumento de ayuda a la navegación que nos permite medir distancia y medir velocidad. Normalmente nuestra corredera nos marca la velocidad de superficie, es decir, la velocidad de cómo se está trasladando nuestro barco sobre el agua. Sin embargo, como cualquier aparato de ayuda a la navegación, sus parámetros son orientativos, ya que pueden estar sujetos a márgenes de error. Por ello, es muy útil conocer cuál es nuestro coeficiente de corredera. Este coeficiente es la relación que existe entre la distancia real o verdadera No lo puedo y la aplicar. distancia que nos marca nuestro equipo. También, este resultado se puede obtener al relacionar la velocidad real con la La última calculada. clase se pasó lo mismo. Por tanto, para calcular el coeficiente de corredera será muy sencillo. La K significa coeficiente de corredera. Y eso va a ser igual a la distancia real navegada dividido entre la distancia de corredera. O lo que es lo mismo, su velocidad, la velocidad real dividido entre la velocidad de corredera. Respecto a los ejercicios que nos podemos encontrar en los exámenes, pueden ser muy diversos. Nos pueden pedir calcular el coeficiente de corredera, calcular la distancia real navegada, calcular la distancia de corredera, calcular nuestra velocidad real o calcular la velocidad de corredera. Para resolverlo, basta con aplicar la fórmula general, sustituir cada valor en su lugar correspondiente y despejar de manera correcta la fórmula. Así podemos obtener no solo el coeficiente de corredera, sino cualquiera de los otros 4 supuestos que podemos encontrar, todo utilizando la misma fórmula. Veámonos con un ejercicio tipo. Nos preguntan cuál será el coeficiente de corredera si nuestra corredera marca 12.100 millas y la distancia real navegada es de 12.300. Lo primero de todo, apuntamos nuestra fórmula. K, que significa coeficiente de corredera, es igual a la distancia real navegada dividido entre la distancia de corredera y también será igual a la velocidad real dividido entre la velocidad de corredera. En nuestro caso, los datos que nos dan son millas, por tanto, descartamos la parte de la fórmula de la velocidad. Si sustituimos en nuestra fórmula, vemos que el coeficiente de corredera será igual a la distancia real navegada, que son 12.300 millas, dividido entre la distancia de corredera, que son 15.100 millas. Por
tanto, obtenemos un coeficiente de corredera de 0,82. Hay que tener en cuenta que es un coeficiente. Las millas se van con las millas al dividirlas, por tanto, es un único valor, no va a tener unidad. Si esto lo quisiéramos aplicar a la vida real, bastará con situar nuestro barco en una posición conocida respecto a la costa. Por ejemplo, tomando una demora y una distancia. Navegamos a otra posición conocida y comprobamos la lectura de nuestra corredera. Si relacionamos las millas reales navegadas, por ejemplo, obtenidas de los datos de la carta, y las obtenidas en la corredera, obtenemos el valor de su coeficiente de corredera. Este valor de coeficiente de corredera nos servirá para que en cualquier momento, al multiplicarlo por la distancia o la velocidad de la corredera, obtengamos nuestra velocidad o distancia real. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Como ven, es muy cortito, pero básico para poder resolver este ejercicio que es bastante sencillo. No te olvides darle me gusta al vídeo y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y te recordamos que también está activa la función de Super Thanks, en la cual nos podrás dar tu granito de arena para que continuemos añadiendo más vídeos al canal. Nos vemos la próxima semana. Entonces, bueno, le quedó claro lo del coeficiente, súper simple. Sí, es simple. La velocidad de o sea, la distancia de la carta por la distancia de la corredera, después de eso Y bueno, y recapitulando lo que dije, la distancia real en algunos lugares donde hay millas medidas están enfilados. Entonces, aquí les mostré uno de la isla de Quiriquina donde están las enfilaciones y uno navega. Cuando se aproxima la primera enfilación, el vigía ahí grita top cuando se alinea. Porque sigue navegando y viene un segundo par de enfilaciones que están a una milla exacta de distancia. Listo, top. Y ahí se marca la distancia corredera y uno puede, o sea, uno marca la distancia corredera o la velocidad de corredera. Es mejor hacerlo con la distancia más exacta, porque puede justo en ese momento haya variado un pelito la velocidad. Pero el coeficiente me sirve para obtener tanto la distancia real como la velocidad real. ¿Ya? Entonces yo, como tenía la milla medida, dividí uno, lo dividí por lo que me da la milla medida. Supongamos que me dividió 0,9. El coeficiente va a ser 1,1. ¿Te fijas? pero eso va a cambiar todas las veces que yo lo haga con diferentes correderas. Para que las correas modernas normalmente se autocalibran. Ya. Uno puede chequear la milla con este método, puede servir para chequear. Puede que una correa, todo el mundo diga que es lo mejor que hay, pero a lo mejor igual el coeficiente es distinto de uno. A lo mejor tiene un 0,30. Claro. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí. Profe, cuando hay distancia de corredera, pongamos si da, no sé, por ejemplo, 1.99, ahí se sube digamos una centésima y se puede 2. Sí. El equipo de la Mega me dio 0.81 y ahí decía 0.82. Uno siempre debe asumir que las dimensiones, unidades que uno usa, ya tiene que ser algo práctico. Enteros. Cuando uno, por ejemplo, gobierna, nadie gobierna 325.7. ¿Te fijas? O sea, 325 y 326. ¿Ya? Lo exacto a lo mejor puede ser 325.7, pero con práctica uno se va al siguiente, 326. Pero cuando dé la garantía sí le dice. Cuando dé la garantía sí le dice. Claro.
ese no se Cuando sabe. es plata, siempre con el banco uno le cobra Sí, hasta los décimas. no, cuando es ¿Ya? garantía del barco, ahí tiene que sí o sí estar el 0,5. Oye, y quiero mostrarle que en verdad ¿Ah? ¿El problema es? que aclara el tema de, ¿Cuánto se llama? Lo multiplicado de No, si ese usted lo multiplicado, pues. Sí, pues. no, pero por 15, último se lo explico. 15 por 0,5 da 14,3. 'Eso es lo que pasaron ayer, ¿no? El stock y el co. Good afternoon. So today we will be discussing about speed Sí, over aquí ground and aclara speed over water. So before I go on with the discussion, Eso es limpio. No le tiene que hacer al video. so let us take Y ahí se va a venir our ship's ahí position at 11 o'clock here. I am having a 12 knot current, Buen dato. 12 knot engine speed and zero current or wind. Then your engine speed is 12. So this is basically your knot. And since the external affecting factors are nil, your speed over ground as well as your speed over water will be 12. Again, in another situation, same. Ah, no, lo dividí. Oye, una breve explicación de esto. ¿Ya? En realidad, hindú, no sé, debe ser de por allá. No pronuncia muy bien, así que puede que alguien no lo siga. División. Ya de por sí escuchar inglés a veces es más complicado y si además está mal pronunciado, peor. El primer caso, un buque navega en esa dirección que se muestra arriba del lápiz a 12 nudos. No hay corriente, no hay viento, ni nada, por lo tanto, la velocidad real, el SOG, Speed Over Ground, o la velocidad respecto al agua es la misma. En el segundo caso, va 12 nudos, pero hay corriente de 2 nudos a favor. Entonces, la velocidad real es 14 y la velocidad bajo el agua es 2, que es lo que está midiendo la corriente. O sea, el speed over ground es de 14 y la velocidad del agua es de 12. Sí, Ya. El SOC. sí. Porque aunque haya vientos, haya corriente a favor, la corriente siempre va a ir en el flujo que hay debajo del agua. ¿Ya? El tercer ejemplo, el mismo anterior, pero con la corriente en contra. Por lo tanto, si el buque va navegando todo ahí el chancho, los motores, la RPM de 12 nudos, en la realidad esos 2 nudos de corriente en contra lo van a frenar y por lo tanto la correa va a mostrar 10. ¿Ya? Y la correa que mide respecto al agua, la electromagnética va a mostrar 2. ¿Ya? Porque independiente si es corriente en contra o a favor, él siempre va a mostrar 12 si esa es la velocidad de correa. Entonces al SOC uno le resta o lo suma dependiendo del... Justamente el vector correspondiente a la corriente. En este ejemplo son corrientes justamente a favor o en contra. Pero lo importante es el vector, o sea, la parte, porque puede que la corriente sea atravesada. Ah, en este caso es como el canal Jerónimo para pasar a Ogüey, ¿no? Hay 7... Todos los canales siempre hay corriente. Sí, Hay canales donde hay mucha corriente. sí. Me estaba acordando, el Jerónimo eran 7 nudos. O sea, nosotros andábamos en No, un barco no. de 10, quedábamos dando 3 nudos. ¿De ultramar? No, andábamos en otro barco. Allá, porque ahí ultramar tiene una. O sea, hay que ir a ese. Yo una vez tuve. No ultramar. Que yo tuve hartos años allá en el sur.
Muy bien. Y me tocó ir a él varias veces a Cenote, donde tiene una minera. Sí, los mini invierno. Un accidente ahí en Jerónimo, de repente un buque de trabajo. En Elena, no, en Loreto. Loreto. Se rajó la guata, sí. ¿Ya? ¿Estamos ustedes con esto? O sea, este video, yo creo que con el video anterior les queda claro del no, el video anterior de la gran coeficiente. Esto mismo creo que lo tengo en otro, está explicado por el ¿Cuánto? Mira, ¿cuánto Se tiene va esto? para el canal del Loreto. La mujer Loreto, y Elena, y Loreto. Ah, ¿el último? Me dio una Eso vida. es lo que vieron los Una migrantes. mambo. Algo por el que Una vida. Dice diferencia. Sí, pues la subida es uno a una milla. Don't let me go. Welcome back. This session we're going to talk about roles. Pero todos se peinan con inglés. Yes. Bueno, hay traducción a la castellana. Ahí está YouTube, ¿no? In the past, we used to use what's called painted log. It was a heavy umbrella which was Sí, pero úsenlo en inglés. using hourglass and a number of reels which were paid out and measured and the time. Lo mismo que vimos la clase pasada. This was a very, very accurate way of measuring the speed of the vessel. There are two types of speed which we refer to in navigation. One is the speed through water and another one is the speed of now. Let's imagine the yacht moves from one place to another with that distance and a half. That would be the speed through water considering the current. However, if you look at it, Track to water. the ship or the yacht will drift to another place. So, That would be measured as speed of the ground, which would be with respect to the seabed. These days, we have digital means to measure the speed. You have Doppler log, which works on compression frequency. You have EM logs, electromagnetic logs, and you also have angular logs. We're going to have a look at how Doppler log works. Doppler log works with the Doppler shift of frequency. It sends a pulse out at a 60-degree angle, not perpendicular, because there will be no Doppler shift measured. That will be transmitted at a particular frequency, and by the time the pulse comes back, the frequency will be at a different frequency. Doppler measured the difference between these two frequencies, and which is directly proportional to the speed. Esto, ¿entienden la variación de frecuencia? Acuérdense, cuando un móvil se está acercando, la onda se comprime. Cuando el móvil se está alejando, la onda se expande. Cuando se comprime, la frecuencia más alta. Cuando se expande, la frecuencia menor. Y eso es lo que hace la corredera doble. Censa cómo varían las ondas que se reciben debido a la velocidad. Como el buque va navegando, las ondas van a comprimirse más o menos dependiendo de la velocidad que llevan. Y si está en maniobra en puerto, a lo mejor el mismo viento lo va a empujar hacia popa y el buque va a censar una velocidad hacia atrás. ¿Por qué? Porque las ondas se van a estar comprimiendo. La corredera, todos los barcos está colgando abajo o no está colgando abajo. Algunas cuelgan, en realidad no cuelgan. Algunas correderas están acá de una espada. Un sistema es que normalmente el control se tiene a bordo, se arriba o se iza, ¿ya? En la sentina y en el fondo sobresale el casco. Ya. Lo más cercano a la quilla. ¿Ya? Esto que en el fondo
ondas están apuntando para atrás. No es que en la corredera haya correderas que apunten, o sea, la corredera otra les puede apuntar en diferentes partes, pero no tanto para medir la velocidad de esa popa, sino que para corregir los problemas angulares. ¿Ya? El problema angular es el abatimiento. No, el pitch, el error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando hay pitch, en vez de ser un ángulo de 60, va a ser un ángulo de 58, lo que sea, y por lo tanto el valor que va a medir de velocidad va a ser distinto. Entonces, para eso tiene un reglo donde compensa, no vamos a entrar a hacer como regla ese problema, pero es un tema matemático. ¿Ya? Y eso se soluciona con varios haces. ¿Ok? Sigamos. En fondo aquí está explicando el tema de las variaciones de las velocidades. Bigger difference, more speed. Doppler gives you speed over ground in lower depths. However, it gives you speed to the water in deeper waters where you can't find the ground. And in that case, you can use the speed for collision avoidance. Also, mentioned what speed is showing speed to the water speed. Doppler has errors like road to rolling pitching. It gives you a reduced speed. Rolling no tiene que ver con balanceo y esclavitud. What is the JS configuration? You have a look at what JS configuration is. Doppler is also affected by the fact that EM waves travel differently in water. So if the salinity or temperature changes, there will be errors because the speed of EM waves changes. And some newer versions do take into account the temperature of the water. Doppler also is affected by the nature of seabed. If soft seabed, then the EM waves don't come at one time, whenever you have errors. Doppler uses something called JS configuration, which is a beam sent out in all four directions. This not only enables you to get forward speed, it also gives you top speed and also a virtual voltage sound. It also cancels the effect of pitching. You also need to understand the electromagnetic drop. Basically, there is a magnetic field which is generated by a magnetic current. And there is also a pickup coil perpendicular to this magnetic field. The electromagnetic theory says that if a conductor passes through the magnetic field, electricity is generated. Now, since seawater is a very thin conductor of electricity, as the water passes through this magnetic field, electricity is Está con esto, ¿no? and that Ahí electricity está explicando lo mismo que vimos nosotros, que la correa electromagnética tiene un sensor que sensa el flujo del agua y en base a ese flujo más intenso o menos intenso, obtiene un voltaje que es equivalente a la velocidad. ¿Ya? Respecto al agua. ¿Cómo se llama ese canal de YouTube? ¿Ah? ¿Cómo se llama el canal de YouTube? El que subió el video, ¿cómo se llama? Ah, no, estoy en YouTube. A ver, Pero le voy a mandar un link ahí con el... Son los dos que acabamos de ver, Speedlock y el otro el que vimos anteriormente. STW, Split, ¿cuánto decía? Sí, eran 2 millas que navegar. Una milla, después se devuelve, puede encontrar la misma milla media. Por lo tanto, la distancia total verdadera eran 2 y la distancia corredera era la suma de uno más la suma del otro. En un sentido era
1, si no me equivoco, y en el otro era 0,9. Por lo tanto, era 2 dividido por 1,9. ¿Ya? Coeficiente y algoritmo, y esto me interesaba que eran lo del efecto Doppler. Esto es un video cortísimo, pero lo encontré genial. ¿Eh? En un minuto. ¿Alguna vez te has preguntado cómo viaja el sonido? Es una respuesta rápida y sencilla. El sonido se traslada en ondas a una velocidad de 331,5 metros por segundo en el aire. Su velocidad depende del medio por el que viaja. Pero, ¿y si el emisor del sonido también está en movimiento? Esto es algo que Christian Andreas Doppler, un matemático y físico austriaco, quiso saber. Como resultado de su investigación, planteó el efecto Doppler. Cronómetro, comencemos. El efecto Doppler no es simplemente funcional al sonido, sino también a otros tipos de ondas, aunque los humanos tan solo podemos ver reflejado el efecto en la realidad cuando se trata de ondas de sonido. El efecto Doppler es el aparente cambio de frecuencia de una onda producida por el movimiento relativo de la fuente en relación a su observador. Seguramente, más de una vez hayas escuchado la sirena de un coche policial o de una ambulancia pasar frente a ti. Cuando el sonido se encuentra a mucha distancia y comienza a acercarse, es sumamente agudo hasta que llega a nosotros. Cuando se encuentra muy cerca nuestro, el sonido se hace distinto. Lo escuchamos como si el coche estuviera parado. Luego, cuando continúa su viaje y se va alejando, lo que escuchamos es un sonido mucho más grave. Esto ocurre ya que las ondas aparentan comenzar a juntarse al mismo tiempo que el coche se dirige hacia una dirección. Este efecto, más allá de tratar de explicar los cambios en las ondas de sonido, puede tener aplicaciones importantes. En la astronomía, el efecto Doppler sirve para calcular la velocidad a la que las estrellas y las galaxias se están acercando o alejando de la Tierra. También se utilizan algunos tipos de radar para medir la velocidad de objetos detectados. Incluso en el campo de la medicina, con imágenes médicas o en la medición del flujo sanguíneo, ha tenido parte el efecto Doppler. En definitiva, supuso uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia. Ha servido para entender desde algo tan cotidiano como el sonido en la calle de un coche hasta calcular distancias en el universo. Fin. Profe, profe, entre el efecto Doppler, el SOC y el GPS, ¿cuál de las tres vendría siendo como la más asertiva? No te capté la pregunta. Es que el SOC mide, digamos, la velocidad de la Tierra. Con respecto a la velocidad real respecto a la geografía. Claro, el efecto Doppler es el que manda frecuencia, digamos, hacia la... En el fondo yo estoy midiendo cómo me daría la velocidad, ¿ya? Respecto al fondo. Al fondo, claro. Y el fondo está fijo en la geografía. Y el efecto digamos, del satélite, el que me da más, digamos, punto más. ¿De qué está hablando? ¿Del GPS? Sí, del GPS. Ya, el GPS todavía no lo hemos visto, así que no he querido mencionarlo todavía. Pero uno con el GPS lo que puede hacer es medir velocidad en forma indirecta. Porque uno conoce las posiciones y conoce los tiempos que uno se está trasladando de un lugar a otro. Y de esa forma mide la velocidad. La velocidad que entrega la correa es velocidad real, ¿ya? Porque la posición que obtiene es real. En cambio, la correa Doppler está midiendo directamente la velocidad con que navega. Una pequeña sutileza. Hay diferencia. Parece que el giro igual tiene un error. Sí. Igual hay errores de giro. Es mucho más preciso la velocidad de correa.
La velocidad de corredera no de corredera doble. De correa doble. Entonces con la correa doble sabían, digamos, los cálculos para dar las velocidades verdaderas, digamos, en otro tipo de equipos que miden la velocidad. Sí, sí. En el fondo uno cuando tú me imagino que estás pensando en los coeficientes, uno los va a hacer igual y uno siempre que puede chequear. ¿Ya? O sea, efectivamente, como tú dices, uno podría ver una velocidad y comprobar si mi velocidad de correr multiplicada por el coeficiente es la misma velocidad que yo estoy midiendo. Si no es lo mismo, quiere decir que o hay que calcular de nuevo el coeficiente o a lo mejor la corredera doble no está calibrada. ¿Ya? Entendí. Me sacó de la duda. En el fondo, para cualquier corredera, el coeficiente le va a servir para saber si está calibrada. Y si no se puede corregir automáticamente, o introduciéndole manual las variaciones que hay que hacer, te lo hacen tal como ahora. Multiplican y calculan. ¿Ya? Ahora, en una maniobra no muy práctica, pero si ustedes quieren calcular, llegar de un lugar a otro en un determinado tiempo, tienen que usar distancias reales. Y por lo tanto, si yo sé que mi velocidad real es menor que la velocidad que me marca mi corredera, usaré el coeficiente para calcular cuál es la velocidad mínima que yo tengo que dar para poder llegar en el letra calculado. No está calculado. ¿Me explico? O sea, esa es la mayor utilidad. En maniobra, usted está preocupado no de la velocidad, sino de que no se pegue un trancacazo al muelle y que todo funcione bien. ¿Ya? Tiene que apreciar ahí, sensar si va muy rápido, si todo, por eso la correa doble ideal en maniobra. La corredera doble es lo más efectivo y certero que tiene. Claro, pero es efectivo cuando hay fondo. Como yo le dije, es que tú no estás. Si se te cayó un hombre al agua, tienes que hacer una maniobra para recogerlo. ¿Cuál es la velocidad que más me importa? En este caso, la velocidad de la aproximación. Respecto al agua. ¿Por qué? Si hay corriente a favor, nos va a afectar tanto al hombre como al buque. Por lo tanto, es importante el movimiento relativo. ¿Ya? Pero maniobra donde tengo la máquina parada o no voy con velocidad, si el buque se está desplazando por efecto de corriente y viento, la velocidad de la correa es mucho mejor. Esa es la velocidad que uno ve cuando está fundeado, ¿cierto? Que igual está dando una vuelta por allá, para acá, que de repente uno ve que viene como a un nudo. Sí, y a veces la correa también marca velocidades. ¿Por qué? Porque como la correa tiene errores, en un momento, con respecto al siguiente, puede tener variaciones importantes y va a marcar un rumbo y una velocidad de correr, errores. Y ahí es más confiable hacerle caso al rumbo del giro o el rumbo del compás, corrigiendo el error magnético y desvío y todo lo demás. ¿Ya? En el fondo, aprovechándome de tu pregunta, a mí lo que me interesa es que ustedes entiendan los principios de funcionamiento de los diferentes sensores y equipos de navegación por lo mismo. Porque ustedes, dadas las circunstancias, ustedes tienen que decidir a qué me sirve más, qué instrumento me sirve más. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos a ver.
está en inglés también. ¿Tú dices que lo puedo corregir? Sí, hay una forma de poder ponerle subtítulos. A ver, te cargo tú mismo. El primero, una descripción general de operación de una corredera doble. Hoy día yo tengo clases los mismos días viernes con segundo año. Fuimos al simulador. Y en el simulador Ese Apple. Stay tuned and watch the video till end for full information. Un Apple. Hello friends, welcome to our channel Infinity Mariner, and here is our equipment speed log. So today we are going to discuss some of the procedures and functions of speed log. So let me tell you what all are the display units and their operation. First of all, here it indicates the speed of the ship, and here it indicates, this arrow indicates the forward or starboard movement of the ship. And in this panel, as it is showing 0.1 or 0.2, currently the ship is at anchor, so it is displaying 0.0 and toward port side. And se entiende, ¿no? Sí. Lo de arriba, claro, muestra si hay velocidad abajo o mayor. La del medio muestra si hay velocidad hacia proa o hacia popa. Y abajo está indicado Las millas. las millas. Las millas. ¿Ya? Eso. Me interesó mostrárselo porque todas las corredoras, cual más, cual menos, eso era más o menos parecido. for this, there is a tracking mode. Tracking mode in the sense G. Now, currently it is showing G means ground mode, and there is another mode. You just need to. ¿Se acuerdan que cuando lo mostré la corredera Doppler y la corredera Doppler, como vimos, tiene una limitante en la profundidad, pero existe un modo en que la corredera Doppler, que mide respecto al fondo, puede medir respecto a la capa. A la primera capa isoterma, se junta la isoterma con la, ¿cómo se llama? La termoclima. Cuando empiezo, en el fondo empieza a disminuir la temperatura y disminuye la velocidad. ¿Sí? Entonces, primero la velocidad es constante, después disminuye, después empieza a aumentar porque aumenta la salinidad. Disminuye igual la temperatura, pero aumenta mucho más la salinidad y eso influye mucho más en la velocidad. ¿Ya? Entonces, pero en la primera capa, la capa isoterma, entre isoterma y termoclima, se produce un rebote importante de energía. Eso es lo que detecta la corredera, ese rebote, pero esa capa se está moviendo con el agua. Por lo tanto, lo que está midiendo es velocidad respecto al agua. Cuando usa, y ahí está mostrando que esta corredera puede usar W o G, ¿no es cierto? W es con respecto al agua, con respecto a esta capa, o G con respecto al fondo. Profe, ahí tengo una duda de datos. Entre más salinidad, mayor velocidad. Entre más salinidad, mayor velocidad. Entre más salinidad, mayor velocidad. Más dura el agua, más rápido, más flota el barco. Claro, mientras en el fondo la salinidad aumenta la densidad, del agua. Y a mayor densidad del agua, mayor velocidad. Mayor velocidad. Y por ejemplo, ya no estamos yendo. No, sin ningún problema, gracias. Oye, ya te voy a poner. ¿Cuál es tu apellido? Yo te voy a poner última hora. En un último minuto. ¿Ya? Si me desembarcaron en el año 2023 y me desembarqué en el año 2024, estoy en el sistema por un año menos. ¿Ya?
Entonces, ya quedamos claros con eso. Y lo otro es entre menor temperatura, menor velocidad, entonces, y a más temperatura se va aumentando la velocidad. Por la misma. Hay una capa donde influye la temperatura. Después ya empieza a ser cada vez más fuerte el efecto de la salinidad. Por eso, la capa, la isoterma, la velocidad es más o menos constante, hubo una pequeña agresión, porque igual se puede ir enfriando un poco hacia abajo, pero llega un momento en que la temperatura del agua influye mucho. Y ahí empieza a disminuir la velocidad. Y después se revierte el tema porque empieza a ser más preponderante el efecto de la salinidad. Vale. Les voy a enviar nuevamente esa tabla donde está la explicación. Corredera es el nombre del instrumento, Sí, el instrumento. Porque de repente hay gente que dice el chote, pero el chote es la marca de la cinta. No es la tabla. La corredera es el nombre del instrumento, el velocímetro de los buques. Sí, pero igual el que quería ver el concepto no. Porque de repente hay gente que dice Vale. tengo tapas más grecos, la marca, tapa de hilo, de puntón, que tiene. Efectivamente, corredera se le llama sí, está bien, porque de repente, oye, enciéndete el fruno. Claro, ahí yo voy a aprender radar. Tiene un montón de cuestiones. No, el ecosonda es fruno. El ecosonda. No sé, es un puede ser otro. Yo he visto el radar el fruno, entonces yo voy a aprender el radar. Pero si son muchos ya, hay que referirse al instrumento que corresponde. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, esto en realidad le quería mostrar esta parte, para que el video está explicando cómo se opera ese instrumento. ¿Ya? ¿En inglés corredera? ¿Cómo se dice? Log. Log. Como logo es el log, speed log. 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 Creo que dentro de los chilenos igual hay harta diferencia. Como Guachimán. Bien. Guachimán. Guachimán. No, que los trujos porque la weá si no se cae todo por el lado. No se va a caer. ¿No? Y que tengo un embudo así, me coloco el puro papel, el café de papel, y le echo la agua y se acaba. En vez de comprarme más. La verdad es que tengo la joya. pero En Brasil aprendí nuevamente explícalo el efecto. a hacer café así. Más práctico, más barato. Mucho más práctico. Los papeles y el embudo así. Si repetimos la secuencia anterior, advertiremos que cuando vemos acercarse el coche, oímos un sonido cada vez más agudo. Cuando se aleja es cada vez más grave. ¿Por qué? Imaginemos un coche parado que hace sonar su bocina. Un observador percibirá un sonido uniforme. Pero si el coche se mueve y la bocina sigue sonando, las ondas que llegan al observador estarán más comprimidas, ya que la fuente emisora de las ondas se acerca a él. Es decir, habrá aumentado la frecuencia y por tanto percibirá un sonido más alto. En cambio, si el coche se aleja, las ondas estarán cada vez más separadas y para un observador situado detrás del coche habrá disminuido la frecuencia y el sonido será más grave. Este cambio de frecuencia debido al movimiento percibido por el observador se llama efecto Doppler. Algunos mecanismos para abrir puertas de forma automática son una aplicación del efecto Doppler. Y también lo son algunos instrumentos para medir la velocidad. ¿Ya? Listo. ¿Quién me llevó el correo de... Dele nomás. La derecha. El correo de la comunidad me llegó. ¿Ah? El correo de la comunidad.
Mire, yo ahora voy a revisar nuevamente los correos y les voy a enviar nuevamente todo el material sobre el correo. ¿Ya? Lo tengo yo de la sonda, digo, y En todo caso, para la próxima clase les voy a preparar un resumen de todos los instrumentos que hemos visto hasta el momento y en el fondo vamos a dar vuelta un poco lo mismo para que les quede súper claro. Además, la próxima clase no encuentro todavía, no, todavía me queda tiempo, así que podemos seguir con la corredera, pero después tengo que ver el tema del puente integrado y el data Voyage Recording, el BDR, Voyage Data Recording. ¿Ya? No son complicados, me interesa que la corredera la entiendan bien y los otros instrumentos. ¿Ya? Listo. Pueden irse. Muchas gracias. Las que clase. ya está el profe. Ya lo digamos bien, No pueden decir que contabilizar el profesor. El profe utilizó. Claro. Oye, ¿y quién es Espinosa? Espinosa está acá, ¿o no? Online. Se fue. El café. Es que no aparece en el. Oye, en todo caso, si alguien de repente no está, tiene que hablar con el jefe de red. Profesor, si es que el doctor puede revisar mi correo, por favor. Ya. Medina. No te ha llegado. No, todavía tampoco. Tampoco los últimos números. La corredera parece que nadie le dio. No, a nadie no ha llegado un correo. No, si yo mandé el correo, pero no lo voy a mandar. Entonces, ¿a quién tengo que confirmar? ¿Medina? Pusieron. ¿Ven? ¿Le diste mi correo? No, sí. Tiene su Orellana. Oye, yo ahora lo voy a enviar. Les pido por favor al que reciba Y se lo envíe. Medina Fonseca y más. Orellana. No, sí, estoy seguro que. Mora. Mora. Tal vez hay que revisar. Dejar el pacífico. No, porque ya me movió y desembarco en la etiqueta sale el 1 de febrero de 2024. El sistema sale que me desembarqué el 1 de marzo del 2023 y en la IGIP sale el 1 de marzo del 2024. O sea, los sistemas de Claro. y que eso que se nos dieron, no te lo conocen todos. Así que le dije al Paolo que me consiguiera el cielo cuando me desembarcaron, porque me pidieron eso. Porque el tipo me dijo, no, mejor que yo me dijo, que como que la libreta sale que te desembarcaste el 1 de febrero. Y le dije, pero leí, vea los días cuando yo me embarqué y cuando Todos los días de la vida, le dije, ¿dónde? Pues, le dije, no te hayas embarcado. y por sistema aparezco en el año 2023, ya. Estoy ligero el tiempo. Amigo, a mí me estaban como 3 meses de conocimiento, 6 meses. Y supuestamente te iban a convalidar 2 años de experiencia. ¿Dicho eso? ¿Sí? Yo tengo la casa de San Juan y él me dijo, bueno, que tampoco me gustaba. ¿Y cuánto llegáis de 42? ¿También te faltan 2? Tengo de deporte, tengo Por eso, porque al principio dijeron que cuando recién eso. Sí, pero la empresa, pero que sí. Bueno, gracias, profe, que lo vaya bien. Me dijo, no, necesito que faltan 6 meses. Chao.
6 días, 7 horas, esa cosa entera, esa no Por el título lo tengo de primera, tengo esa weá, y en el tengo una vez. Hola, profe. Ya, la clase pasada. Quedamos en. ¿Cómo? ¿Qué cosa? El trabajo de meteorología. Tenéis que mandarle un dato de cuándo va a ser la mejor pasada delante de la semana. Por pasar si está todo malo, No importa, pero es la mejor. Tenéis que haberlo hecho desde, no sé, de los 6 días, tenéis que ir la semana, toda la de la próxima semana. Tenéis que poder decir la próxima semana, el día para eso, no sé, por el miércoles, a tal hora, hay la mejor condición con 3 nudos de viento. Y como ahora se dice la peor pasada, tenéis que decir que el día con la peor condición. Pero es que no sale desde salir saltando de la parte y llegando a lo que hay que hacer todo el mundo. No, saltando la pura pasada. Ya, vale, eso está bien. Yo creo que está bien. Le voy a contar en la foto. Si lo saque de ahí. Ya, bueno, así como estamos en peor condiciones que la navegación con lluvia, temperatura tierra. ¿Sí? ¿No? Mándale la foto, mándale la foto de la. Lo mando a vos, amigo. Manda eso. ¿Sí? ¿Está bien? Lo mando y lo mando. Yo tengo lo que hay. Va a revisarlo. Rolando dice, .com. Les envié el link. Para tomarnos nosotros las veces. El lunes de fiestas allá. Lunes bien. Entonces, ahora tendría que tomar 100%. Porque así me aparecen todas las reuniones programadas. Ahí está, por ejemplo, Claro,